llamándome está. Sé que puedes hacerlo, mi Dios, hazlo otra vez. Todo es posible, todo es posible en ti. No has perdido una batalla, no has perdido una batalla, y sé que nunca me fallarás. Oh, oh, oh. Todo se cumplirá por el poder de tu espíritu. Tu viento moviéndose está. Mis murallas caen hoy, así como las de Jericó. Derrumba todo en mi interior. Sé que puedes hacerlo, mi Dios, hazlo otra vez. Todo es posible, todo es posible en mí. No has perdido una batalla, no has perdido una batalla, y sé que nunca me fallarás. Todo es posible, todo es posible en ti. No has perdido una batalla, y sé que nunca me fallarás. No has perdido una
Este domingo es un domingo anterior al domingo de resurrección, que se le conoce como el domingo de Ramos, ¿ya? Como también se le conoce como la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Faltando una semana un poquito menos de una semana, para la muerte de Jesús en la cruz. Y hace unos momentos atrás, estaba comentando de que esta fecha es una fecha muy importante para nosotros como cristianos. En realidad es la fecha más importante que nosotros celebramos como cristianos. Porque si no hubiese Cristo ido a la cruz, nosotros no tendríamos esperanza, no tendríamos salvación, porque en la cruz del Calvario, que fue el plan perfecto del Padre para redimir la humanidad, y que posteriormente a la muerte en la cruz Él resucitó, nos trajo esperanza, salvación, de que creyendo en Él también nosotros vamos a resucitar, vamos a vivir la vida eterna. Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, Juan 14:6. Y esa palabra es determinante, entendiendo que solamente en Jesús en que encontramos salvación, en que encontramos vida eterna, en que tenemos esperanza, en nadie más. Y esta es la fecha clave. Es la fecha más importante en que celebramos los cristianos. Y es una fecha tan importante en toda la humanidad. Hay muchos que tienen otras creencias, ¿no? Sobre todo en esa área misma donde Jesús vivió. En esa área de Medio Oriente, Asia, norte de África. En esas áreas donde predominan religiones, ciertas creencias en que no celebran la muerte de Jesús. Algunos, como los musulmanes, en que tienen a Jesús como un profeta inferior a Mahoma. Otras religiones, como el budismo, en que tienen su Dios, que es el Buda, ¿no? El gordito ahí. Y así, tantas otras filosofías y tantas creencias en que esta fecha ellos no la celebran. Pero el mundo en general, y sobre todo en Occidente, ¿no? Europa, esta es una fecha en que todo el mundo es parte. Y la muerte de Cristo cambió la historia de la humanidad. Por algo nosotros vivimos en el año, de acuerdo al calendario griego, vivimos en el año 2025, después de Cristo. Y siempre cuando se habla de historia antes de Cristo, ¿cierto? Antes de Cristo, ¿no? O sea, antes de Cristo. Y todos reconocen aquello. Y hoy, un día como hoy, como decía, que se identifica este día como Domingo de Ramos, o como la entrada de Jesús, o la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, es que, valga la redundancia, Jesús entró a Jerusalén en un burrito. Y ese nombre de Domingo de Ramos, claro, porque con ramas de palmas lo recibían y se ponían en el piso para dar la bienvenida a Jesús como rey. Y él, en forma humilde, entró en un burrito y todos lo proclamaban como el rey de los judíos, entendiendo de que se había aglomerado mucha gente ahí también, porque venía Jesús de haber
resucitado Lázaro. Claro. Y mientras Jesús iba entrando a Jerusalén, tiraban ramas en el piso y proclamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero es interesante entender de que toda esa gente que había ahí estaban proclamando a Jesús como rey, pero como un rey que ellos querían que los libertara de la opresión del Imperio Romano. Porque eso es lo que esperaban los judíos. Era que viniera un libertador que los librara de pagar impuestos, por ejemplo, que eran impuestos altísimos, que los liberara de toda esa opresión, porque el pueblo judío siempre ha estado bajo opresión. En Egipto, ¿no? Ellos eran esclavos, también en Babilonia. Y así ellos han estado acostumbrados a vivir bajo opresión. Entonces el pueblo judío estaba esperando de que viniera el Mesías. Muchos no lo reconocieron, sobre todo estos grupos religiosos, los fariseos, los saduceos, no aceptaron a Jesús como el Mesías. Pero había un grupo de gente, y mucha gente, multitudes, que veían los milagros de Jesús, y muchos creían. Pero posteriormente, como les decía, después de haber hecho ese tremendo milagro de la resurrección de Lázaro en Betania, que era un lugar cercano a Jerusalén, muchos estaban allí siguiéndolo y le dieron esa bienvenida. Pero muchos los que estaban ahí, porque entendiendo que estos eran ya los últimos días de Jesús, ¿no? Que ya días posteriores iba a estar en una cruz clavado. Y toda esta gente, multitudes que le estaban allí proclamando: sana, sana, reconociendo como rey. Jesús ahí en un burrito, ¿cierto? Mostrando humildad. Así era también como se reconocía a los reyes, ¿no? Pero esa misma gente fue la que después gritaban y decían: crucifica. ¿Cómo la gente puede cambiar tanto, no? En un momento proclamándolo rey y después diciendo: crucifícalo. Porque ellos estaban esperando un Jesús físico, un Mesías físico, un rey, no un Jesús que vino a morir en la cruz. La gente no entendía eso, que cómo un rey iba a morir en una cruz. Ni siquiera los discípulos entendían eso. Por eso vemos que cuando Jesús va a la cruz, y de eso vamos a estar hablando el próximo domingo, los discípulos todos le dieron la espalda, menos Juan, el amado. Pero sabemos que Pedro, ¿cierto?, le negó 3 veces, porque todavía no habían tenido una conversión total y real. Y así toda esta gente no entendían de que Jesús iba a ir a la cruz. Y hoy en día nos ponemos en ese día recordando esa fecha. Y eso nos lleva a nosotros también meditar y hacernos la pregunta de ¿quién es Jesús para nosotros? ¿Es el rey de nuestra vida? Y quiero llevarles a una experiencia realmente tremenda y maravillosa de la transfiguración. Quiero que vayamos a la lectura a Lucas, capítulo 9, 27 al 36. Este pasaje se encuentra en los 3 primeros evangelios, en Mateo, Marco y Lucas. Pero vamos a leer en Lucas.
Lucas capítulo 9, 27 al 36. Y este texto justamente viene en un contexto en que Jesús está hablando sobre su muerte. En que Jesús está hablando sobre su muerte que venía, ¿no? Verso 27. Del capítulo 9 de Lucas dice: pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. ¿Cierto? Ese es el contexto en el cual viene esta palabra ahora de la transfiguración. ¿Cierto? Que más o menos estamos hablando dentro de los 3 años del ministerio de Jesús, 3 años y medio, que es lo que tardó el ministerio de Jesús. Estamos hablando un poquito más del año, en que, cercano al año y medio en que del ministerio de Jesús. Y que les comienza a hablar de la muerte, de que Él iba a ir a la cruz. De hecho, después de este pasaje de la transfiguración vemos nuevamente que Jesús está anunciando aquello. ¿Cierto? En el versículo 43 está hablando también sobre la muerte, su muerte. Después dice el 57 lo que es el precio para seguir a Cristo. Entonces, en todo ese contexto, este texto que vamos a leer está relacionado con la muerte de Cristo. Y de hecho, este pasaje también tiene como fin, como objetivo de anunciar también la muerte de Cristo. Vamos a leer, 28. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, esos 3, ¿no? Pedro, Juan y Jacobo. Y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra. Y su vestido, o sea, su ropa, blanca y resplandeciente. Y dice aquí, el 30. Y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Ir hablando aquí algunos aspectos importantes de lo que estamos leyendo. Que al subir ese monte, el rostro de Jesús cambió. Y dice que su ropa se hizo blanca y resplandeciente, brillaba. O sea, seguramente la ropa con la que andaba no era blanca, ¿no? O si lo era, se hizo más blanca todavía, o sea, un color blanco como la nieve. Y ahí dice que aparecieron 2 personas del Antiguo Testamento, Moisés y Elías. Y que justamente aquí estaban hablando de que Jesús iba a ir a la cruz. ¿Qué es lo que interpretamos aquí?
que dice, y hablaban de su partida. ¿De qué partida? De Cristo. Que iba Jesús a cumplir en Jerusalén, donde Él iba a morir. Y aquí es porque Moisés está representando en el Antiguo Testamento la ley que Dios estableció a través de las tablas de la ley. Y Elías estaba representando a los profetas. Tanto la ley se creó, ¿para qué? Para mostrar a Cristo en el Antiguo Testamento. Con todas las ceremonias, con todas las fiestas, con todos los sacrificios. No solamente los 10 mandamientos. Todo apuntaba hacia Jesús. Y los profetas anunciaban a Cristo. Como el profeta Isaías, por ejemplo, que se le llama a ese libro el quinto evangelio, en que hay 235 veces en que Jesús aparece allí, descrito proféticamente. Entonces tenía esa función de que estaban esos dos hombres allí, Moisés y Elías. No es porque a Jesús y a Dios se le ocurrió, vamos a llamar a Moisés y a Elías. No, tenían su propósito. Corroborando lo que en el Antiguo Testamento se había anunciado la muerte de Cristo, representado en estos dos hombres de Dios, Moisés y Elías. Sigamos, 32. Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Estaban quedando dormidos. Estaban quedando dormidos ahí los tres. Imagínense, o sea, todo eso es lo que está aconteciendo. Y más encima están quedando dormidos. ¿Usted se quedaría dormido ahí, no? ¿Se quedaría dormido? Yo, bueno, y ahí con la abierta, viendo lo que está aconteciendo. Pero eso dando a entender del momento espiritual que ellos estaban viviendo. Que todavía no tenían una conversión total. Y 33 dice, y sucedió que apartándose ellos de él, en este caso está hablando Moisés y Elías, ¿no? Ya no estaban allí. Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Cuando la Biblia habla sobre la nube, habla sobre la presencia de Dios. Había unas ocasiones en que aparece en el Antiguo Testamento cuando aparece la nube, como por ejemplo cuando el pueblo de Israel avanzaba, ¿cierto? De día, que había sol y había mucho calor, entonces la nube dice que los cubría para darles sombra y pudieran seguir caminando. También en el tabernáculo, cuando el sumo sacerdote presentaba sacrificio, ¿cierto? Una vez al año, dice que la nube cubría el lugar santísimo, representando la presencia de Dios. Y dice que ellos tuvieron temor, Pedro, Juan y Jacobo. Y dice que vino una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado,
a él oíd. ¿En qué otra ocasión? A ver aquí una pregunta. ¿En qué otra ocasión se ve en forma similar aquí hablando el Padre, hablando de Jesús? Con palabras bien similares. Sí, correcto. Y esta es una voz audible. A este oíd. Este es mi Hijo amado. A él oíd. Y dice, cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo. Porque el otro estaban durmiendo. Y ellos callaron y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Y posteriormente a esto, ¿no? Jesús baja del monte de la transfiguración y sana a un muchacho endemoniado, ¿no? Pero qué tremenda palabra esta, mostrando no solamente la gloria de Dios en Cristo, ¿no? Sino mostrando también la parte humana de Jesús. Porque de esa forma ahí podemos, o los mismos discípulos podían darse cuenta de la diferencia que había de un Jesús glorificado a un Jesús que vivía con ellos, que comía con ellos, que caminaba con ellos, con una apariencia humana, natural, entendiendo que Jesús era 100% humano, 100% Dios. La palabra gloria, primero la palabra transfiguró o transfiguración proviene del griego metamorfón o metamorfosis. ¿Cierto? Que exactamente lo que ocurre cuando hay una metamorfosis de unos insectos, por ejemplo, que se transforman en oruga, y de la oruga pasan a ser ¿cierto? El insecto finalmente, ¿no? En su estado ya posterior. Es lo que le sucedió a Jesús, ¿cierto? Ya que de su humanidad, siendo hombre, se transfiguró a su naturaleza divina. Por eso es que cuando decimos, y por eso es que también muchas veces se han sabido testimonios de personas que han tenido una experiencia con Jesús y ven un brillo, un esplendor, y cuando estemos con el Señor, lo vamos a conocer. Lo vamos a ver como la transfiguración, con ese brillo, con ese esplendor. Gloria, ¿qué significa? Fama, honor, esplendor en cierto grado, ¿no? Buena reputación, viéndolo como el significado, cierto, como humano, ¿no? Pero lo que estamos refiriéndonos ahora es gloria a brillo, esplendor. Que en el original griego esta palabra es peso, es algo pesado. A través de la historia en la Biblia vemos
varios hombres de Dios que tuvieron una experiencia con Dios sobrenatural y que experimentaron este peso de la gloria de Dios. Moisés, quien en el monte Sinaí estuvo días ahí, muchos días ahí, y dicen que cuando él bajó del monte Sinaí, su rostro brillaba. Mientras estaba ahí la zarza ardiendo, que es lo que dice la Biblia, ¿cierto? Él estuvo en presencia de Dios. Y ahí, bueno, Dios le mostró, le hizo bajar las tablas de la ley, le habló sobre todas las formas de cómo el pueblo de Israel debía comunicarse con él a través de las fiestas, las ceremonias, los sacrificios. Ahí Dios le reveló todo, simbolizando a Cristo, todo aquello, profetizando hacia adelante que iba a venir el Mesías, que iba a morir en la cruz. Y así también otros vemos en la Biblia que experimentaron momentos hermosos con Dios. En el Nuevo Testamento tenemos a Pablo, ¿cierto? Que fue tanta gloria de Dios que quedó ciego. Pero ahora, hermanos, nosotros al entender esta palabra o al meditar en esta palabra y ponernos en el lugar de Pedro, de Juan y de Jacobo, que si nosotros hubiéramos estado ahí y hubiéramos experimentado esa gloria de Dios, ¿qué es lo que habría provocado en nosotros aquello? Acercarnos más a Él, darnos cuenta cuál es nuestra condición, poder rendir mi vida total a Él. Jesús en ese texto no tenía la intención, a través de la transfiguración, de que Pedro, Juan y Jacobo les adorara, les rindieran honor, sino simplemente lo que estaba Él queriendo mostrar, su naturaleza humana divina, y que aún siendo el Mesías, Él iba a ir a la cruz a cumplir el plan de Dios, el plan del Padre. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender en nuestra vida, de que si nosotros no tenemos esa revelación en nuestro corazón, todos los años vamos a estar celebrando la muerte y la resurrección de Cristo, pero va a ser algo rutinario. Pero en cambio, cuando entendemos de que quizás Cristo no se revela a nosotros así como el monte de la transfiguración, como el monte Oreb, sí, cada día Él quiere estar en nosotros, en nuestro corazón, y quiere que nosotros experimentemos su gloria en nuestra vida. Por eso es que es tan importante en estos días en que todos celebramos el sacrificio de Cristo en la cruz, la muerte de Cristo en la cruz y la resurrección. Tengamos claro de que la gloria de Dios está para nosotros todos los días. Y que la gloria de Dios se centra en su sacrificio, en su muerte en la cruz. Que todos los días nosotros tenemos que vivir, que todos los días nosotros tenemos que experimentar, que todos los días nos tiene que llevar a vivir una vida para Él, en buscar conocer su gloria en la palabra,
en buscar conocer su gloria en la oración, en buscar conocer su gloria congregándonos, en buscar conocer su gloria compartiendo otros de la fe de Jesús. El conocer la gloria del Señor es experimentar, como dice Jesús, todos los días cargar la cruz y seguirlo, entendiendo de que nuestra vida es a través de nuestras acciones poder mostrar gratitud al que lo dio todo allí en la cruz. Entonces, ¿qué podríamos decir? Una pregunta que nos podríamos hacer. ¿Cómo con nuestra vida respondemos a la gloria de Dios? Los discípulos allí en esa noche se quedaron dormidos. Ellos todavía no estaban convertidos. Ellos conocían a Jesús, habían caminado con Jesús, habían vivido con Jesús varios años, pero no estaban convertidos. Después llegó el momento en que ellos se convirtieron. Después llegó el momento en que ellos recibieron el bautismo en el Espíritu Santo, que sus vidas fueron transformadas. Pero ¿cómo respondes tú? ¿Cómo respondo yo a la gloria de Dios? ¿Cómo respondemos con nuestra vida a la gloria de Dios? Cuando el Padre habló allí, dijo: este es mi Hijo amado, a este oíd. Es Jesús a quien debemos buscar. Es Jesús, la gloria del Padre. Es Jesús de quien nosotros nos necesitamos. Es Jesús de quien tiene que gobernar nuestra vida. Es Jesús de quien tiene que crecer en nosotros y nosotros disminuir. Pero en estas fechas, así como todos los años, somos como, o son fechas en que tomamos desafío y decimos: voy a servir mejor a Dios. Son fechas en que gran parte del mundo está como más sensible por la fecha en que se celebra de la muerte de Jesús en la cruz. Yo recuerdo años atrás cuando salió la película La Pasión de Cristo, ¿no? ¿Cuántos se acuerdan? ¿Cuántos vieron la película La Pasión de Cristo? En esa fecha, ¿no? Cuando salió. Que muchos cines se llenaron, se repletaron, ¿no? ¿Cierto? La película ahí de Mel Gibson. Y en muchos lugares del mundo se vio. Y ahí todos estábamos, ahí prácticamente, con corazón ahí, como ya, todos llorando, todos estábamos ahí sensibles a la película, porque la película es fuerte, ¿no? Porque en realidad así fue. Los azotes no fueron la cantidad de los que, porque ahí aparecían como si fueran como 100 azotes, no fue esa cantidad, porque si no Jesús no habría resistido, habría muerto ahí. Pero el próximo domingo vamos a estar hablando de eso. Pero ahí en ese momento como estábamos sensibles y decimos: Señor, aquí te voy a servir, aquí llorando ahí, Señor, o sea, todo lo que significaba el sacrificio de Cristo. Y en esta fecha meditamos mucho al respecto, pero
No sirve de nada si nos golpeamos en el pecho, si en estas fechas hacemos lo que no hacemos en todo el año. El Señor quiere que nosotros conozcamos su gloria. No solamente en estas fechas. Y su gloria, hermanos, tiene relación con la muerte de Jesús en la cruz. Si nosotros, hermanos, no entendemos el sacrificio de Cristo en la cruz, lo que Él hizo allí, nunca vamos a poder profundizar una vida con Cristo profunda, una vida real con Cristo. Vamos a andar buscando por allá y por acá. Porque eso quiere decir de que Jesús no nos satisface. ¿Por qué tenemos que andar buscando por aquí y por allá? Jesús en la cruz lo hizo todo. Su obra de Jesús en la cruz fue suficiente. No hay nada más. Jesús en la cruz cumplió el plan del Padre total. Perfecto, un sacrificio perfecto, un cordero perfecto. No hay más. Por eso tenemos que enterrarlo en nuestro corazón. Cristo, ese Cristo de la cruz, es el que vive en mi vida. Cuando Jesús entró en Jerusalén, en el burrito, muchos lo aclamaban como rey. Y muchas veces puede pasar con nosotros también. Y esa multitud, días después, como dije al comienzo, estaban gritando y proclamando: crucifica. Hermanos, que nosotros no seamos como ellos, quienes proclamaron a Jesús como rey y después estaban rechazando a Jesús. ¿Cómo nosotros rechazamos a Jesús? Buscando en otro para llenar nuestra vida, para llenar nuestros vacíos. Puede ser en el dinero, puede ser en adicciones, puede ser buscando respuestas, donde no debo buscar. Jesús quiere ser el rey de nuestra vida. Y quiero terminar con un gráfico que está en la imagen allí, haciendo la comparación entre lo que aconteció en el monte de la Transfiguración, que se le conoce como el monte Tabor, y lo que aconteció en el monte de Gólgota, que es donde Jesús fue crucificado.
Y vemos que en el monte de la transfiguración, el monte Tabor, dice que su rostro fue alterado, fue transfigurado. En cambio, en el Gólgota dice que su rostro fue desfigurado por todo lo que él vivió, ¿no? Desde que lo azotaron hasta que llegó a la cruz. En el monte de la transfiguración su ropa era blanca, brillante, pero en cambio en el Gólgota él fue despojado de su ropa. En el monte de la transfiguración, en el monte Tabor, ahí se escuchó la voz del cielo, ¿no? Del Padre. Y en el Gólgota hubo un silencio celestial, dice. Y por último, en el monte Tabor, él fue envuelto de una luz brillante. En cambio, en el Gólgota fue envuelto en oscuridad. ¿Cierto? Cuando Jesús murió, aún siendo de día, se oscureció. El enemigo pensaba que había triunfado. Pero no sabía nada de que al tercer día Jesús iba a resucitar. Amén. Démosle un aplauso al Señor. Jesús resucitó y esa es la victoria. Jesús con toda su gloria quiere habitar en nosotros. Este Jesús de la cruz quiere habitar en nuestra vida, quiere ser parte de nuestra vida. Ponte de pie. Vamos a terminar. La idea de este mensaje es entender, comprender la profundidad de lo que nosotros recordamos en esta fecha. Y que el próximo domingo vamos a hablar más en detalle y vamos a profundizar más en relación al sacrificio de Cristo. ¿Cómo fue que Él padeció ese sacrificio físico? Físicamente, ¿qué es lo que Él vivió, Jesús? Para nosotros entender qué es lo que aconteció allí. Pero no sacamos nada con saber tanta información. Si lo principal que Él quiere es que nosotros le abramos nuestro corazón total a Él, para que Él sea el primero en nuestra vida. Esta fecha recordamos a Jesús como el Salvador de nuestra vida, Salvador de toda la humanidad. Y que si tu vida aún no le has rendido todas las áreas, esta es una linda fecha para que lo hagas. Para que Él pueda ser el rey de tu vida, de mi vida, en esta fecha y aquí en adelante. Cierra tus ojos. Y si nunca tú le has rendido tu vida al Señor, cierra tus ojos y ten un momento ahí de intimidad con el Señor. Si tú nunca le has rendido tu vida al Señor, si tú nunca le has dicho a Jesús, te abro la puerta de mi corazón para que tú vivas completamente en mí. Te rindo todas las áreas de mi vida, aunque me cuesten ciertas áreas. Te las rindo para que tú me ayudes a sanar, a restaurar. Si nunca has hecho esta oración, este es el momento para que puedas
rendir tu vida totalmente al Señor, y ese Cristo, ese Jesús de la cruz, pueda ser real en tu vida, en tu corazón. Si quieres hacer esta decisión por el Señor, no es una oración difícil, no es una oración compleja. Es simplemente decirle al Señor: te abro mi corazón y te reconozco como mi Señor y Dios, y que tú en la cruz, Jesús, moriste por amor a mí y resucitaste entre los muertos, y te acepto en mi vida y en mi corazón. Eso simplemente. Si lo quieres hacer ahí en tu lugar, repite conmigo lo siguiente: Señor Jesús, gracias por amarme tanto. Señor Jesús, te abro la puerta de mi corazón. Sé que para mí es difícil, pero te pido que tú trates las áreas de mi vida que me cuestan para amarte y para seguirte. Te pido perdón por todos mis pecados y te acepto como mi Salvador personal. Ven a mi vida, Jesús. Creo en ti, Jesús, que moriste en la cruz y resucitaste entre los muertos. Gracias, Jesús. Señor Dios, si alguien aquí tomó esa decisión en su corazón, Señor, bendice, Señor, su vida, Señor. Bendice su corazón, bendice, Señor Dios, que tú manifiestes tu gracia, Señor Dios, y tu presencia en su vida, Señor, en el nombre de Jesús. Tu gloria, Señor. La gloria de Jesús, el Cristo crucificado, el Cristo resucitado, se manifieste en su vida y produzca cambios. Espíritu Santo, produce cambios reales. Manifiesta tu presencia y tu gloria, Señor, en el nombre de Jesús. En su vida, Señor, oh Dios, gracias, Padre. Gracias por cada uno de nosotros. Gracias por esta palabra. Gracias, Señor, oh Dios, porque tú eres el Rey de nuestra vida, Señor, oh Dios. Y si hay algo en que nosotros no hemos hecho bien y no te hemos dado la gloria y no hemos puesto o no ocupas el verdadero lugar en nuestra vida, Señor, oh Dios. Quizás hay otras personas o hay otras cosas, otras que ocupan el primer lugar en nuestra vida. Te pedimos perdón, Señor. Ven a ocupar el primer lugar en nuestra vida, Señor. Ven a ocupar el primer lugar en nuestra vida, en todo lo que hacemos, en todo lo que hacemos en nuestra vida, Señor Dios. Ven a ocupar el primer lugar en nuestra vida al relacionarnos con nuestra esposa o esposo, caso de la mujer. Ven a ocupar el primer lugar en nuestra vida para relacionarnos con nuestros hijos, con nuestros padres, Señor Dios, con nuestro vecino, con nuestro jefe en el trabajo, con nuestros empleados, cual sea el caso. Con todos los que nos relacionamos, Señor Dios, ocupa el primer lugar en nuestra vida, Señor Dios, para que todo lo que hagamos sea reflejo de que Cristo, de que tú vives en nosotros, Señor. Gracias. Gracias por esta palabra. Y que esta semana sea una semana especial, Señor Dios, en que, Señor Dios, podamos meditar, Señor Dios, y entender el gran amor que te llevó a ti, Jesús, a morir en la cruz y sufrir de tal forma por amor a nosotros, Señor. Gracias, Señor. Te amamos con todo nuestro corazón y ayúdanos en esta semana,
Señor, oh Dios, a poder compartir con otros de tu amor, para poder, Señor, oh Dios, invitar a otros para que vengan también este domingo a celebrar la resurrección de Cristo. Señor, oh Dios, ayúdanos a poder, Señor, ser luz en medio de la oscuridad, Señor, oh Dios. Gracias, Señor, que de esa forma podemos llevar de tu gloria, Señor, oh Dios, al que no la conoce, Señor. Gracias, Padre. Gracias por ese privilegio de ser portadores de tu gloria. Gracias, Señor, oh Dios. Gracias, Señor, porque tú nos quieres usar. Tú nos quieres usar, Señor, oh Dios, para que otros te conozcan también, Señor. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te invitamos a tener un encuentro transformador con Jesús. Aquí conocerás a Dios, encontrarás libertad, descubrirás tu propósito y podrás hacer la diferencia. Hola, Rosberg. Ven tal como eres. Bienvenidos a casa. Bienvenidos a Garden Valley Church Español.